Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've done it was never an honest word. That was when I ruled the world. Down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People could the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. Hola amigos de Infórmate Serena, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Álvarez. Comenzamos un nuevo programa de Todos Somos Abogados el día de hoy, 13 de mayo del año 2021, junto a mi amiga Consuelo, junto a Jorge y a nuestro invitado que ya vamos a presentar. Damos comienzo a este programa. La verdad que estamos súper contentos, muy felices el día de hoy porque estamos dando comienzo a este capítulo número 2, y la verdad que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, han habido muy buenos comentarios y el día de hoy vamos a tocar un tema pero tremendo, cuál es el de las elecciones, y por eso trajimos a este invitado que es nuestra guinda de la torta el día de hoy, y ya lo vamos a presentar. Consuelo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Su micrófono, Consuelo, lo tiene apagado. Lo tiene apagado. Ahora sí. Sí. Bueno, buenas noches. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes y con nuestro guinda de la torta, como decías tú, nuestro invitado de honor. Bienvenido. Y bueno, prontamente también hablaremos sobre algunos tips que les traigo sobre el arrendamiento. Espero que les sirva, que es en el fondo el objetivo del programa, ayudarlos y que entiendan algunas materias que necesariamente tenemos que saberlo todo, ¿ya? Y bueno, ahí nos estaremos viendo. Carlitos. Jorge, vamos con su presentación. Hola Consuelo, ¿cómo están queridos amigos en casa? Un gusto poder saludarlos una vez más en esta noche de jueves, una noche fría, pero que vamos a encender con estos temas tan interesantes que tenemos para compartir con ustedes y con este tremendo invitado, como nos decía Carlos recién, mi amigo, mi colega, ¿verdad? Aquí lo va a presentar a continuación Carlos para que comencemos con este segundo capítulo de Todos Somos Abogados. Carlitos. Sí, bueno, tenemos que presentar, como dijo a Consuelo, la guinda de la torta, ¿no es cierto? Él es don Claudio Moreno, Javier, ¿no es cierto? Claudio Javier Moreno. Él es abogado, profesor de Derecho Constitucional, magíster en Educación, magíster en Derecho Público, alumno del programa de doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, y es nuestro invitado de honor el día de hoy. ¿Cómo estás, Claudio? Ahora sí ya puedes dejar tu micrófono encendido, no hay ningún inconveniente, y saluda a todos los amigos que te están escuchando.
Bueno, hola chicos, para mí es un placer verdadero poder estar y apoyarles en este proyecto y también, bueno, saludar a todas las personas que nos están viendo. Y fíjate que quiero poner en valor, y me gusta mucho este proyecto porque para de pronto la gente sepa, nosotros pertenecemos a estudios jurídicos distintos y que fíjate que esta unión entre colegas en términos de solidaridad, perdón, en torno a la educación, en mi caso, la educación cívica, ¿cierto? Me parece algo, una señal bastante interesante, por eso estoy muy llamado a participar con ustedes, precisamente porque a veces la gente piensa que los abogados nos llevamos todos mal, y la verdad es que por lo que te defendemos intereses contrapuestos muchas veces, pero nada, feliz de participar con ustedes y apoyarles en este proyecto. Muchas gracias, Claudio. Oye, bueno, nosotros hoy te trajimos o te invitamos, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma para conversar de un tema que se nos viene, que ya comienza el día de mañana, y la verdad que yo estoy muy contento de eso porque me tocó ser vocal de mesa, así que mañana tengo que presentarme desde las 15 horas, estaré sábado y domingo cumpliendo con mi deber cívico. Entonces, Claudio, la verdad que comencemos desde ahí con este tema. Sí, la verdad es que estamos en un proceso súper importante que se viene arrastrando ya desde octubre del 2019. No olvidemos que estamos en un Chile, decía yo en otra oportunidad en que me invitaron, que está como en una situación de movida de alfombra como en doble capa. O sea, tenemos, no es verdad, el estallido social, que parte en octubre del 2019, y luego, ¿cierto?, como guinda de la torta, tenemos una pandemia mundial. Entonces, por lo tanto, entendemos que las agencias estatales y nosotros mismos estamos sumamente convulsionados. Ahora, en ese mismo proceso, creo que nuestro país ha sido bastante pujante y bastante valiente de llevar a cabo, ¿cierto?, no solamente el cambio sociológico que ocurre a propósito del estallido social, ¿no es verdad?, y lograr presionar a las agencias estatales para poder cambiar algo tan importante como lo es, ¿cierto?, la Constitución política. Y tal vez el primer llamado a la gente que nos escucha es que tener claro que nos encontramos frente a un proceso constituyente. Y ese proceso implica distintos estadios. Muchas veces las personas, o lo he escuchado por ahí, creen que con la elección de la apruebo y rechazo, ¿cierto?, o con salir a marchar a las calles, con eso cumplíamos y logramos los cambios que todo Chile dijo querer. La verdad es que se requiere participación, ¿cierto?, en los otros tres, y como les voy a contar un ratito más, bueno, nos van a preguntar varias veces, ¿cierto?, por lo menos en 3 estaciones en este proceso. Lo primero fue apruebo y rechazo, convención mixta constitucional, con una votación arrolladora, una participación ciudadana muy pocas veces vista, y tal vez el temor, que ojalá que sea injustificado, no sea que todas esas pancartas que salieron a las calles hace 1 año y medio atrás se me empiecen a desinflar a la hora de la votación. En términos concretos, ¿qué pasa este fin de semana? Bueno, estamos en la segunda, ¿cierto?, estación de este proceso. Y se nos van a llamar, y hay algo que bastante particular, se nos va a llamar a elecciones en distintos sentidos y vamos a tener que expresar nuestra opinión desde distintos flancos. Me explico. Tenemos el proceso de elección de convencionales constituyentes, ¿cierto?, que se viene arrastrando, ¿no es verdad?, a propósito del cambio de constitución, pero ojo también que vamos a tener la elección del gobernador regional, alcaldes y también concejales. Entonces, ¿y por qué estoy hablando de distintos planos? Porque al final del día nos vamos a enfrentar a un ciudadano que se le va a pedir consulta respecto, ¿cierto?, de, por un lado, qué es lo que queremos a nivel macro como país, pero también a nivel micro o local. O sea, vale decir, a nivel regional y a nivel comunal. Y, ¿cierto?, en un país que es marcadamente presidencialista, en el cual desde ese presidencialismo además, ¿cierto?, existe esta visión de que votemos por el presidente de la República, sea cual sea, y ese nos va a arreglar o a desarreglar todas las cosas, mientras se nos pasa colado los diputados y los senadores, ¿cierto?, que son los que hacen las leyes al final del día. Ojalá que no pase lo mismo en esta elección, o sea, poner el mismo nivel de atención, ¿cierto?, tanto a la elección de convencionales constituyentes, que son los que están más mediáticamente ofertándose, ¿cierto?, pero también, ¿no es verdad?, a los que debiesen o a los cargos que van a solucionar nuestra realidad local, Claudio, regional y alcalde y concejal. Claudio, mira, dentro de todo lo que estás conversando, bueno, hay distintas elecciones. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué se trata la figura del gobernador? ¿Ya? Que es una cosa nueva, que mucha gente no está entendiendo mucho, y por favor si nos puedes explicar esa parte.
Voy a tratar de explicarlo en los términos más sencillos posibles. Nosotros tenemos que recordar que estamos en un Estado unitario, según el artículo 3 de la Constitución, por lo tanto tenemos un solo centro de poder, una sola Constitución, un solo Congreso, un solo presidente. Cosa muy distinta que pasa en los Estados federales, que existe, ¿cierto?, esta dualidad de constituciones, una constitución mayor y unas menores, ¿cierto?, con orgánicas mayores y menores. Ahora, la forma para poder distribuir, ¿no es verdad?, este mandato de optimización o esta obligación para el Estado, que es llevar el bien común, y como lo ha hecho el Estado chileno y muchos otros países unitarios, ¿no es verdad?, es distribuir el territorio en distintas reparticiones territoriales. Si en nuestro caso, ¿cierto?, según el capítulo 14, ¿cierto?, de la Constitución Política, nuestra repartición territorial es regiones, provincias y comunas. Y lo que nosotros vamos a elegir este domingo, ¿cierto?, es a nivel regional y a nivel comunal. Vale decir, nosotros vamos a elegir al encargado de la administración de la región, que es el gobernador regional, ya que viene a ser una figura debutante y una figura de reemplazo, ¿cierto?, a lo que entendíamos como intendente. ¿Y cuál es la gran novedad acá para que la gente lo sepa? El intendente era una figura más bien desconcentrada del poder central. O sea, vale decir, era una figura, ¿cierto?, un funcionario de confianza del presidente de la República. Yo le digo a mis alumnos de la universidad que es como un presidente chico, un presidente regional. Esa es la figura del intendente. Sin embargo, con la aparición, ¿no es verdad?, del gobernador regional, la gran diferencia va a estar dada en que este gobernador va a ser elegido popularmente. Era muy criticada la figura del intendente porque efectivamente, al ser un órgano desconcentrado, era de confianza del presidente de la República y la gente no tenía mayor contacto a la hora de la elección. Claudio, y ahora sí se nos está preguntando, ¿sí? Claudio, ¿cómo juega, y antes de pasar al siguiente tema, ¿no es cierto?, para ir avanzando, cómo juega la figura de este gobernador regional con otra autoridad que todavía la va a seguir nominando el presidente de la República, que es el delegado presidencial regional? ¿Cómo reparten competencias ahí para que la gente más o menos sepa qué le toca a uno, qué le toca a otro? A ver, es bastante interesante la pregunta, querido Jorge, porque al final del día la figura del gobernador regional lo que va a hacer es ser, en comillas, el vocero del presidente. Tú tienes que, o de la presidencia o del poder central, porque si nosotros dejásemos en términos de absoluta autonomía y prácticamente de independencia a las regiones, ya no estamos hablando, no hablaríamos ya de una desconcentración administrativa o descentralización administrativa, para ser más preciso, sino que directamente estaríamos hablando de descentralización política y nos estaríamos rozando o tendríamos a la figura del Estado federal muy, ¿cierto?, a rascar el oído, ¿te das cuenta? Entonces siempre se va a hacer necesaria el contacto con el poder central y esa es la figura que va a cumplir la del delegado presidencial. ¿Te das cuenta? Precisamente por el gran grado de autonomía que toma el gobierno regional, ¿cierto?, precisamente por la votación popular. Claudio, para ir avanzando, porque claramente dentro de este contexto de elección múltiple que vamos a vivir el fin de semana, lo más relevante quizás es precisamente lo que tiene que ver con la elección de los convencionales constituyentes. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuál es la elección? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuántos son? Yo creo que esa pregunta para hacer su labor. A ver, esa es una pregunta súper interesante también. Y solamente cierro, para no estancar los temas, que también les recuerdo que también vamos a elegir alcalde y concejales a nivel comunal. Entonces, para que también tengamos claro estos otros dos planos. Ahora, si aterrizamos o vamos al nivel macro, que son los convencionales constituyentes, ellos también son producto, ¿cierto?, de una elección soberana en octubre del año pasado, en que se nos preguntó no solamente si aprobábamos o rechazábamos el texto de una constitución nueva, elaborar una constitución nueva, o quién iba a hacerlo. O sea, lo que nos van a preguntar, ¿cierto? Lo que nos van a preguntar el sábado y domingo es no si queremos una nueva constitución. Lo que nos van a preguntar es quién queremos que escriba este texto. Y, ¿cierto?, por el capítulo 15 reformado, ¿cierto?, no es verdad, por la 21.200, que es la que establece este nuevo mecanismo, ¿no es verdad?, de reforma de la Constitución o de nueva Constitución, se van a elegir un claustro de 155, ¿cierto?, convencionales constituyentes que van a tener la misión, con peras y manzanas, de escribir esta nueva Constitución. ¿Qué plazo tienen para hacer ese trabajo?
El plazo, y fíjate para que la gente sepa, este proceso está sumamente transparentado porque está incorporado en la Constitución en el capítulo 15, que es el capítulo de reforma, donde se establece todo el proceso de plebiscito, apruebo, rechazo, convencionales constituyentes, mixto, etc. Y el plazo que da este capítulo 15 es el plazo de 9 meses para que se pueda elaborar este texto prorrogable por una sola vez por el plazo de 3 meses. Ahora, ojo acá, para la hora de la elección. Al final del día, ¿cierto? Si es que, y así lo dice el propio capítulo 15, si es que no se aprobara el texto constitucional, porque nos van a llamar a un tercer plebiscito que va a ser obligatorio para saber si nos gustó o no nos gustó lo que salió de la convención, si es que no se aprueba ese texto por parte de la ciudadanía, va a regir la Constitución actual. Entonces, ojo para las personas que no quieren ir a votar. Claudio, ahí un stop, un momento. Pasa que quiero saludar a las personas que nos están viendo en este momento. A Angel of Deat manda hola profes, dice muchos saludos. Valesca Muñoz, que ya es una auditora de toda la semana. Don John Cortés dice muy buenas noches. Rodrigo, buen programa. Joel Álvarez nos saluda. Mariano Vitancourt dice el mejor programa de la noche. Oriana Belén dice muy buenas noches. Sofía Pizarro, excelente programa. Rodrigo Tapia nos mandaba ahí un pequeño tirón de oreja. Nos dice, ¿pueden bajar el volumen de la música de fondo? Ya corregimos ese defecto, le pedimos las disculpas. Infórmate Serena nos dice, opinen, comenten y participen. También nos saluda. Joana Sánchez nos dice, mucha suerte, saludos. César Udiza, buenas noches a todos. Luis Calderón, hola, nos dice. Gracias por aclarar todos los temas. Don Carlos Álvarez también nos saluda. Valesca Muñoz dice, lo más importante es que todos vayamos a votar este domingo, ¿no? Y por último ya nos pregunta, ¿el delegado presidencial va a limitar al gobernador? Entonces ahí saludamos a todos los que nos han escrito esta noche. Jorge, sigamos adelante. Parece que habíamos quedado. Tiene que encender su micrófono. Sí. Ahí sí. Claudio, una pregunta. Bueno, ya hablaste tú que vamos a elegir los constituyentes una vez que ya están elegidos, digamos. ¿Tú nos podrías explicar cómo sesionarán una vez ya que estén constituidos? Y luego que nos respondas eso, nos podrías también señalar qué es el objetivo final o qué es lo que deben presentar estos constituyentes al final del plazo. ¿Cuál va a ser su trabajo entregado? Bien, a ver, son dos preguntas bastante interesantes también, porque el cómo va a funcionar la Convención Constitucional es un misterio todavía. Y es un misterio todavía porque la propia reforma constitucional, capítulo 15 del que te vengo hablando, ¿cierto?, establece que la Constitución, una vez instalada, se va a dar su propio reglamento. Entonces, las cosas, las luces que hemos visto es que el quórum para sesionar va a ser de 2/3, un quórum altísimo, que es objeto muy de debate. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo, pero, y tengo mis razones para ello en el momento, pero porque hice relación con mayor legitimidad, al fin, mayor esfuerzo por ponerse de acuerdo y, por lo tanto, una constitución más legítima. Entonces, el cómo van a sesionar va a ser objeto de una reglamentación que la propia convención se va a dar. Y como todavía no está instalada, esos pormenores o esos detalles, ¿cierto?, todavía no los tenemos. Eso como una primera cosa. Y como una segunda cosa, contigo la segunda pregunta. ¿Cuál era tu segunda pregunta, querido? Consuelo, tu micrófono, no lo apagues. La segunda pregunta es, ¿cuál es el trabajo final que tienen que entregar? O sea, sí. ¿Cuál es el objeto final? O sea, el objeto, gracias por el recordatorio. A ver, el objeto final es desarrollar el texto constitucional. O sea, en términos súper sencillos, sacar la nueva constitución. Tal vez lo que sí te podría precisar, y que fue objeto de campañas, tanto del apruebo del rechazo, era el temor que podría tener actualmente la ciudadanía a acabar con todo el texto. ¿Ya? O hacer una constitución absolutamente nueva. Primero, decir al respecto que las constituciones son producto de revoluciones, historias, guerras, sangre, etc. Por lo tanto, la tendencia a la hora de los derechos, sobre todo de la persona o el catálogo de derechos de la persona, es a reforzar los derechos que ya hay. Chile tiene déjame llevarlo a la memoria, el compromiso internacional del principio de no regresividad, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los derechos que ya están no se pueden empobrecer ni se pueden quitar.
y lo mismo van a haber enclaves que tampoco se van a modificar. O sea, creo que sería una locura pensar en una nueva constitución que elimine la cláusula democrática del artículo 4. Técnicamente imposible porque hay enclaves que provienen de la Revolución Francesa. O sea, la separación funcional del poder, por ejemplo, el principio de servicialidad estatal y un montón de otras vainas. No todo se creó a partir de la Constitución del 80, en el fondo. Eso es... Exacto. Ahora, entonces, vuelvo y te repito, la fisonomía de la Constitución, espero, claro, va a cambiar ciertas cosas. Nosotros igual tenemos ciertas cosas que son por lo menos sorprendentes. Sorprendente, por ejemplo, que no existe un derecho a la vivienda garantizado. Sorprendente que el agua esté en el derecho de propiedad, en el 1924. De acuerdo. Pero siempre va en la línea de la mejora. ¿Te das cuenta? De la no regresiva. Claudio, y entrando un poquito ya en la materia de fondo, los acuerdos, porque aquí hay dos temas que se han tocado. Uno, las normas que van a estar contenidas en el proyecto, y también un tema que tú introdujiste, que es el tema del reglamento, cómo funcionan. Y ahí aparece el famoso quórum de los 2/3. Cuéntanos, por favor, si ese quórum va a servir para ambas cosas, es decir, el reglamento de cómo sesiona la convención es por los 2/3 que se tiene que aprobar, y también qué pasa finalmente con el texto constitucional. ¿Se aprueba por 2/3 norma tras norma o el conjunto del final del proyecto? Yo creo, querido Jorge, que aquí precisamente hay que centrar el foco en el concepto de 2/3, y para la gente que nos está escuchando, porque a veces los abogados entendemos realmente nosotros, oye, la gente no entiende, y ¿qué significa 2/3? Con toda razón. Los 2/3, para que ustedes lo sepan, es uno de los quórums extraordinarios más altos de nuestro ordenamiento. Así es. ¿Ya? De hecho, nuestra actual constitución, la del 80, se reforma por ley y tiene un quórum de reforma ordinario de 3/5, 2/3, que es el extraordinario, el más altísimo para los artículos más importantes, por ejemplo, los derechos de la persona. Ahora, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Que mucho se habla, incluso por estudiosos del derecho constitucional, del tema de los candados constitucionales, que cuesta muchísimo reformarla, etc. Fíjate que también desde la Revolución Francesa este concepto se llama rigidez constitucional. ¿Qué significa? Que idealmente la idea, valga la redundancia, es que una constitución cueste reformarla. Y tú me dices, ¿por qué? Porque si yo pudiese borrar de un plumazo algo tan importante como las bases de la institucionalidad por un quórum legal, ¿cierto? Vamos a tener una constitución tan endeble que se va a ir yendo a los vaivenes, ¿no es verdad? Entonces, claro, tiene su lógica el quórum de 2/3. Y otra cosa que me permito, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿cierto? Es este quórum de 2/3 para aprobar las normas. También dice relación con el concepto de legitimidad. Si te lo pongo desde esta perspectiva, 2/3 significa que de cada 3, 2 tienen que estar de acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces, en la medida que elevo el quórum, por mucho que cueste lograrlo, eso genera una obligación de esfuerzo para los convencionales constituyentes para que se pongan de acuerdo, y en ese sentido, o desde esta mirada, tendríamos una constitución más legítima. Porque si yo bajara mucho los quórum, voy a tener el mismo problema de legitimidad, ¿cierto?, que se le critica a la actual constitución, que es la del 80. Exacto. Se le critica por falta de legitimidad, porque no representa a la ciudadanía. Entonces, si esta otra va a tener quórum muy bajo, tampoco representa a la ciudadanía. Claudio, lo otro que te quería preguntar, una vez que se tenga ya el proyecto de la nueva constitución, ¿cuál es el paso que viene? ¿Nos podrías explicar esa parte, por favor? Ya, una vez que salga este proyecto de nueva constitución, como te hablaba al inicio de mi intervención, vamos a tal vez entrar al estadio final o la etapa final de este proceso. Y ahí vamos a tener un plebiscito obligatorio en que nos van a preguntar a nosotros otra vez, ¿cierto?, si es que este texto nos gusta o no nos gusta. Un país no se puede quedar sin constitución. Por lo tanto, si es que no nos gusta, esto va a seguir rigiendo la Constitución del 80. Entonces, ojo acá a aquellas personas que marcharon de manera pacífica, que lucharon por esos cambios, etcétera, pero si creen o si creemos erróneamente que nos quedamos en la marcha y no vamos a estos otros dos plebiscitos,
nos va a seguir rigiendo esta constitución que tanta gente quiere reformar. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una trampita ahí para que la gente lo tenga claro. ¿Te das cuenta? Claudio, y hay otro tema que ha estado bastante en la palestra dentro de todo este mare magnum de incertidumbre que rodea a esto que es bastante novedoso, ¿verdad? La Convención Constituyente, cuéntanos un poco, ¿va a poder disponer de facultades o poderes que son propios, o atribuciones, mejor dicho, que son propios de otros poderes del Estado, para poder arrogarse a lo mejor atribuciones del Poder Ejecutivo o principalmente del Poder Legislativo, o tiene algún tipo de prohibición al respecto? No, señor. O sea, a ver, la Convención Constituyente es un órgano, ¿cierto? Y así está. En este capítulo 15, les he hablado todo este rato, ¿cierto? Es un órgano, digamos, de una perspectiva ad hoc. O sea, se inicia y se acaba para lo que está diseñada, que es hacer la nueva Constitución. El pensar que esa función constituyente debiese entrometerse en otros órganos del Estado, ¿cierto? O arrogarse facultades, eso significaría infringir otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? El artículo 6 y 7 de la Constitución, que es en relación con la separación funcional del poder. La Convención Constituyente y de hecho, y el artículo 7 dice que ningún órgano del Estado, en este caso incluye la Convención Constituyente, se puede arrogar más facultades, tiene que actuar dentro de la esfera de su competencia. No es competencia de la Convención Constituyente, ¿cierto? O sea, será redibujar el Estado, la estructura estatal, perfecto, pero no puede llegar a tal nivel en que termine anulando el principio, como te digo, de separación funcional del poder. Y eso que tú me planteas significaría una intromisión en ese principio y una vulneración, entonces no lo es. Claudio, ya nos va quedando poquitos minutos para terminar nuestro primer bloque. Sin embargo, hay un tema que la gente, sobre todo, se ha preguntado. ¿Por qué las elecciones en 2 días? Y yo también, como vocal de mesa, me pregunto lo mismo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta o cuál es la razón de por qué han sido 2 días estas elecciones, que por lo demás es un hecho histórico? Bueno, estoy contento, voy a participar en un hecho histórico. Pero mira, fue súper bullado, sí, fue súper bullado, y aquí te voy a llevar tal vez al origen del problema. Aquí en términos técnicos nos enfrentamos frente a lo que en jerga jurídica se denomina colisión de bienes jurídicos. En jerga constitucional se puede llamar incluso colisión de bienes jurídicos. Por un lado, tengo la salud pública, ¿cierto? Que la integridad física de las personas, 19.1 de la Constitución. Por otro lado, tengo algo tan importante como la estabilidad del sistema democrático. Por eso yo te hablé, ¿cierto?, de esta crisis de doble fondo. Una se refiere a un derecho, que es el 19 número 1, y el otro, la crisis social, se refiere a la institucionalidad. Entonces, desde esa perspectiva es que se termina justificando por el legislador, si sabes qué, porque no podemos sacrificar uno por el otro en un intento de armonización de ambos bienes jurídicos. Se opta, no es verdad, por tomar la decisión legislativa de que estas elecciones sean repartidas en 2 días. No ha estado exenta de cuestionamientos, sobre todo en cosas tan domésticas como, por ejemplo, ¿cierto?, qué va a pasar con los votos del sábado para el domingo, quién los va a guardar, dónde se van a esconder, etcétera, y cómo vamos a velar por la prolijidad del proceso eleccionario. Pero fíjate que ahí yo llamo a los auditores o a las personas que nos están viendo a un voto también de fe. O sea, Chile podrá tener un montón de problemas que tiene y están sobre la mesa, pero creo que uno de sus problemas no es precisamente su sistema electoral. De hecho, el sistema electoral chileno es destacado incluso internacionalmente por ser sumamente prolijo, ¿cierto?, por ser acabado. Entonces, el mero personal, creo que más que porque le toca ser vocal de mesa, como en el caso de Carlos, ¿cierto?, pero creo que no es una mala decisión de armonización, porque lo digo, porque si al final del día hubiésemos postergado más las elecciones, me salta el tema crisis social. Si no lo hago, ¿cierto?, me sale el tema COVID. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, creo que fue una salida más bien salud. Mira, Claudio, bueno, hoy día estuve viendo en las noticias el tema de cómo va a ser el cerrado o el cierre de la urna, cómo va a ser el proceso, y la verdad que pareciera que es bastante transparente. Uno lo puede revisar en cervel.cl y ahí está la explicación de que van a colocar unos sellos, que van a ir cruzados, que luego los vocales van a tener que firmar, que esos sellos son únicos, que luego se dejan guardados en una pieza, luego se sella esa pieza, ¿ya? Por lo tanto nadie puede volver a entrar hasta el otro día cuando lleguen los vocales. El servicio electoral va a tener que sacar una foto, y la verdad que todo eso es para darle transparencia al proceso. Así que la verdad que por eso digo que va a ser un hecho histórico, porque Chile nunca ha tenido 2 días de votaciones, ¿ya? Y desde ahí también puede surgir la desconfianza.
Pero mira, yo te voy a plantear un tema, y con esto nos vamos a ir al corte después, de que anduvo circulando por las redes sociales el famoso quinto voto, ¿ya? Por algunos grupos que se habló. ¿Qué es el famoso quinto voto? Tú nos has explicado ya de que en esta elección íbamos a elegir hay cuatro elecciones, ¿no es cierto? Concejales, alcalde, gobernador, ¿no es cierto? Y constituyente. Pero quieren agregar un quinto voto. ¿Ya? Y ese quinto voto diría fuera Piñera. ¿Ya? Esa sería la explicación por estos grupos más anarquistas, ¿no? Entonces la pregunta va, ¿qué pasaría con la elección si hay personas que llegan con este voto y lo tratan de introducir a la urna? Desde la ley y desde la Constitución. ¿Qué es lo que pasaría, Claudio, en ese caso? A ver, desde la ley electoral, mientras ese quinto voto, aquí tenemos que distinguir entre el sufragio mismo, o sea, la expresión de soberanía, el por qué, a quién elijo, ¿cierto? Y el voto como papeleta. ¿Te das cuenta? Si es que ese voto como papeleta, ¿cierto? Es un voto aparte, y no está, a ver, si estuviese dentro del voto que te van a entregar, este eslogan, eso es un voto nulo por todos lados, a mi juicio. ¿Ya? Y si es un voto adicional, derechamente no se considera. No olvidemos que estamos en un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho establece mecanismos. Si usted lo que quiere sacar al presidente, bueno, habrá la figura de la acusación constitucional, contemplada en nuestra propia Constitución política, pero así se juntaran todos los votos del mundo, ¿cierto? O todos los votos de Chile en ese mismo sentido, va a lograr mayor impacto. Tal vez el impacto que podría causar es en términos sociológicos, que fue lo que pasó con la crisis social, que termina moviendo a la agencia estatal a tomar medidas jurídicas. ¿Te das cuenta? Pero desde esta perspectiva no causaría ningún efecto más allá que si esto podría causar un impacto en la agencia estatal y motivar una acusación constitucional, podría ser. Perfecto. Oye, Claudio, qué rápido pasa el tiempo, ¿ah? Son las 9:30 de la noche, 21:30 horas. Como metralleta, además. Sí, y la verdad que debemos saludar a las personas que nos ven. Tenemos 29 conectados por Facebook, ¿ya? Y hemos tenido algún pic. Tenemos 45 veces compartido nuestro programa, lo cual nos pone muy contentos. Así que ellos hacen parte de este programa y por supuesto tenemos que saludarlo. Tenemos que saludar a Judith Olivares, a Dionis Cerezo, a Scarlett Apaz, a Francisca Vara, a Lucía Núñez, a Millaray Villalobos, a Bárbara Andrea, a Jocelyn Geraldo, a Bianca Alejandra, Luis Calderón nuevamente, Valesca, Ro Cáceres, Camila Lanas, Alanis Oviedo. Y Valesca Muñoz nos pregunta, si 2/3 no logra aprobar, ¿eso entonces queda fuera de la Constitución? Seguramente en algún momento tú señalaste algo de que va a quedar fuera, exacto. Ya. Y Paola Cárdenas también nos saluda. Antes de irnos al corte, saludar en forma muy cortita a nuestros auspiciadores, a Daro Propiedades, ya, asesor inmobiliario muy importante dentro de nuestra región. Abogadoscoquimbo.cl, abogadoserena.cl, que es la competencia de Claudio Moreno, porque él es Serena Abogados. Pero Serena Abogados. También, sí, pero también tenemos una, somos como hermanos. Tendencia. Oye, claro, somos como hermanos. Y nos vamos a entrar en la disputa así como la del pisco. ¿De quién es? ¿Desde Chico? No, porque nosotros venimos con Abogados Coquimbo y Abogados Serena, entonces seguimos una tendencia nomás, pero debo señalar que tú tenías Serena Abogado desde antes, sí. Eso es cierto. Y por último, Abogado de Derecho Inmobiliario. Estamos en tiempo de campaña, por lo tanto, hoy también tenemos que hacer una mención especial a un auspiciador, que es don Hassan Adaro, quien se está postulando a concejal de la persona, de la Serena, hijo de Consuelo Ardiles y de Francisco Adaro, quienes son nuestros auspiciadores también. Así que la verdad es que esperamos que las personas también confíen en él, y él nos está auspiciando el programa del día de hoy. Entonces, vamos a un corte y volvemos en 3 minutitos o en 2 minutitos para que sigamos conversando un poquito. También le pedimos a nuestros auditores si hay alguna pregunta para el final y volvemos con los 10 tips jurídicos sobre el contrato de arriendo de bienes inmuebles. Vamos y volvemos.
Bien, amigos, hemos vuelto a este programa con nuestro segundo bloque, ya ahí después de una tanda comercial. La verdad que muy contento de volver nuevamente. Hoy estábamos revisando aquí, conversando con los muchachos respecto de los saludos y de algunas preguntas, que yo creo que es necesario poder aclarar desde ya. Primero, Samuel Torrent nos dice, primero dice: Carlos, nada que ver que el anarquismo como la quinta papeleta, jaja, lea un poco más sobre aquello, pues abogado Chomsky, le suena. La verdad que no lo conozco. Fue algo que yo escuché, algo que me plantearon, y la verdad que lo planteé porque teníamos al abogado y saber si efectivamente era... José, ¿puede apagar? Tengo retorno, gracias. Y ahí. La verdad que fue algo que yo escuché y se lo planteé a Claudio para saber si ese voto era inválido. A lo mejor la palabra no fue la adecuada, así que le pido las disculpas si alguien se sintió tocado respecto del anarquismo. ¿Ya? Un poco de desconocimiento, la verdad que no lo sabía. Ya, respecto de lo otro, Samuel Torrent también lo hace una pregunta a Claudio. Dice: ¿será necesario que en la Constitución se aborden asuntos del siglo XXI como neuroderecho e inteligencia artificial? Ahí Claudio le responde con posterioridad. Karen Daniela también nos saluda, y Catalina Ignacia también hacía, Valesca Muñoz, quien hace muchas preguntas, no se prisa, le agradecemos. Dice: si los apoderados que fiscalizan el conteo de votos, ¿cómo van a controlar la distancia y cuidar la salud? Bueno, eso va a ser, ¿no es cierto?, responsabilidad de cada uno. Mañana nos darán las instrucciones como vocales y ahí sabremos efectivamente cómo se va a provocar esa distancia social y cómo va a ser el tema de las votaciones. Es algo que por el momento no lo sabemos. Claudio, cortito, responderle respecto de las preguntas que te hizo Samuel Torrent. No sé si está bien dicho. Absolutamente de acuerdo. O sea, no sé si se irá a tocar. Me encantaría que los constitucionales tuvieran la visión de lo que se viene, no solamente de lo que falta. Nos falta agua como derecho humano, absolutamente, educación gratuita y todos los clásicos, los originarios, etcétera. Pero creo que hoy por hoy, cierto, derecho humano al internet, que podría sonar una locura, cierto, a mí me encanta esos temas cibernéticos, apocalípticos y etcétera. Neuroderechos, absolutamente, para la gente que no lo sabe, hace relación precisamente con la intervención, ¿no es verdad? Ya derechamente nuestro pensamiento, nuestra intimidad, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos telefonitos, inteligencia artificial, etcétera? Debiese estar absolutamente, y solamente aclaro que en Chile está siendo pionero en la discusión parlamentaria en materia de neuroderechos, gracias a Dios. O sea, absolutamente sí con lo que opina la persona que nos está escuchando. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Oye, vamos ahora a ir con los tips jurídicos de Consuelo y cambiamos completamente de tema y vamos a hablar sobre el contrato de arriendo de bienes inmuebles. Voy a compartir la presentación que nosotros tenemos ya sobre los 10 tips del arrendamiento. Consuelo, confírmame si se ve. Perfectamente. Comencemos entonces con 10 cosas que debes saber del arrendamiento de inmuebles. Primera cosa. Bueno, vamos a partir primero con el concepto. El concepto que lo da el Código Civil, donde dice que el arrendamiento es un contrato donde ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el goce de una cosa, a ejecutar una obra o a prestar un servicio, y la otra a pagar por ese goce, obra o servicio un precio determinado. Ese es el concepto establecido. Ahí tenemos el concepto respecto de lo que es ¿no es cierto?, el arrendamiento como tal. Ahora, Consuelo, el segundo tip dice redacción del contrato. ¿Puedes explicarnos esto un poquito? Sí, la regla general es que el contrato de arriendo es consensual, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que solo basta el consentimiento de las partes para que se perfeccione este contrato. Pero lo más recomendable es que el contrato se deje por escrito, ya sobre todo para un posible juicio posterior, porque es una prueba muy valiosa que nos va a permitir que nosotros podamos tener una sentencia favorable. Y por lo tanto siempre se recomienda que el contrato de arriendo sea por escrito. Consuelo, y hay otro dato importante, no menor, que está en la ley justamente que regula el arrendamiento de inmuebles urbanos particularmente, que es precisamente el hecho de que si no existe un contrato por escrito, si existe discusión respecto al monto de la renta, se va a pasar por lo que diga básicamente el arrendatario. Entonces ahí también hay otro buen... Imagínate,
para Claro. escriturar el contrato. Ahora, ¿es necesario inscribir el contrato de arriendo más allá de que esté escrito, Consuelo? Bueno, el código también establece que las causales de términos del contrato, ¿ya? Y una de las causales de término del contrato es la muerte del arrendador, ¿ya? Pero sin embargo, siendo esa una regla, existen algunas excepciones, que hay personas que sí están obligados a respetar el contrato de arriendo, sobre todo cuando se hace por escritura pública y se inscribe en el conservador de bienes. ¿En qué casos podría ser eso? Cuando se hace una compraventa lucrativa o cuando se concede el dominio de un inmueble a través de una herencia, y también a favor de los acreedores hipotecarios, ¿ya? Entonces podríamos señalar que no es obligatorio, pero es altamente conveniente. Claro, y en esos casos que yo menciono se debe respetar el contrato de arrendamiento. Tremenda información entonces, Consuelo. Es Ahora, decir, que sí, lo que te quería explicar con un ejemplo, no sé, yo estoy arrendando un inmueble y la persona a quien yo le pago la renta vende esa propiedad, ¿ya? Por el hecho de cambiar el arrendador, porque se vendió esa casa que yo ocupaba, se termina el contrato. Entonces esa persona, la nueva dueña, va a poder pedirme el inmueble a través de un juicio precario, qué sé yo, porque ya no tengo ningún vínculo con esa nueva persona que hizo la adquisición del inmueble. Pero si ese contrato se inscribió en el conservador de bienes, esa persona, la nueva adquirente, va a tener que respetar el contrato que estaba vigente. Ese es el ejemplo que quería dar. perfecto. Entonces esa es la importancia. Sí, claro, súper importante. Esa es la importancia. Y en cuanto a las obligaciones de las partes, yendo ya más al fondo del contrato, ¿a qué está obligado el arrendador y el arrendatario respectivamente, Consuelo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que las obligaciones más importantes serían, por parte del arrendador, entregar la cosa, ¿ya? Y por parte del arrendatario, pagar la renta. Aunque hay algunas otras obligaciones que también son importantes, pero diríamos que esas son como las más importantes. Por ejemplo, a mí se me ocurre que una de las obligaciones del arrendador es mantener el inmueble en estado de servir y para el objeto que fue arrendado. Es decir, no sé, si yo tengo una cañería que se rompe, que es parte de la estructura de un inmueble, o sea, no está en estado de servir, ni cumple el objeto para que yo lo arrendé. Por lo tanto, es obligación del arrendador preocuparse de ese defecto, ¿ya? Y otra obligación importante por parte del arrendatario es mantener el inmueble que está arrendando. Y eso es muy importante cuando las personas arriendan, levantar un acta, un inventario que se llama, con todos los detallitos que tiene la casa porque como a veces se arrendan por un tiempo muy largo, las cosas se van olvidando, y si dejamos un acta con todos los detalles, al momento de la restitución, vamos a recordar de la manera que recibimos ese inmueble para poder devolverlo de la misma manera que lo recibimos. Perfecto. Y en el quinto tips tenemos la garantía, que esta es una pregunta que se suele hacer muchísimo la gente respecto de si la garantía es una exigencia legal, se puede o no exigir garantía. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, la garantía no está establecida en la ley, pero es una costumbre, cada vez que se arrienda un inmueble, pedir la garantía, que siempre es el canon de arriendo, ¿ya? O sea, vamos a pagar un mes de arriendo y un mes de garantía. Y esa garantía se va a devolver al momento del término del contrato de arriendo, y el objetivo principal de la garantía es, como dice, es garantizar que se cumplan todas las cláusulas del contrato, ¿ya? Es decir, si hay cuentas pendientes de luz, agua, yo puedo hacer uso de esa garantía para cobrarlo, lo que el arrendatario ha quedado debiendo. O si es que hay una pintura, o si es que se echó a perder alguna llave, qué sé yo. Esa es la garantía que me permite poder reponer todos los defectos que tiene el inmueble al momento de la restitución, y en ningún caso esa garantía debe ser imputada a un mes de arriendo, porque no corresponde que sea el pago del arriendo, que es lo que a veces se piensa, no, yo voy a hacer uso del mes de garantía para vivir un mes al final del periodo. Eso no está permitido. Corresponde, claro. Consuelo, respecto al sexto tip, que es el no pago de la renta, que es una cosa que ocurre muchísimo, sobre todo se dio mucho en tiempos de pandemia. Sí. ¿Qué
podría señalar respecto a esto? Porque la obligación es pagar la renta, pero ¿qué pasa si no se paga la renta? Claro. Bueno, ahí hay un problema bastante serio porque es una de las obligaciones principales del arrendatario y por lo tanto yo tengo que instar a llegar a un acuerdo para que este problema se solucione. O sea, tengo que llegar a alguna negociación, tengo que ver alguna manera, una manera prejudicial de poder cobrar la renta impaga, de manera tal de no llegar a un juicio de arrendamiento. O sea, yo pienso que si no se paga la renta, tratar de llegar a algún arreglo y poder solucionarlo Como le pusiste tú acá, acá, en las negociaciones siempre se gana y se pierde. Esto es una transacción. Y esto es importante porque muchas veces las personas quieren recuperar el inmueble y además quieren cobrar la renta. Pero muchas veces no se puede. Lo mejor, en varias oportunidades, es recuperar el inmueble, ¿no es cierto? Y perder las rentas que no se han pagado. Claro. Porque esto es parte de lo que es una transacción o de un acuerdo, ¿no es cierto? Aparte que también hay que tener algunas consideraciones, por ejemplo, no sé, se me ocurre el caso de una persona que arrendó 5 años, que pagó puntualmente su arriendo y está en una situación distinta, por ejemplo, ya está sin trabajo. Bueno, nosotros también tenemos una corredora de propiedades, por eso que yo digo que nosotros mismos instamos a veces a la arrendadora que diga, oiga, la persona está en una situación difícil, bueno, que deje el arriendo, o sea, que deje la propiedad y bueno, buscamos un nuevo arrendatario para que pueda ingresar a su inmueble. Pero también hay casos en que los propietarios no aceptan eso y no permiten que se quede impaga la renta y ya quieren iniciar con una demanda, qué sé yo, algo ahora, judicial. Así es. Tú como séptimo tips señalas pasos previos a demandar. Y entonces aquí esto va relacionado con el sexto, porque lo más común es que no se pague la renta. Entonces, ¿siempre tenemos que demandar o hay algunas cosas que se pueden hacer antes? Lo que pasa es que los pasos previos a demandar tienen que ver un poco con, bueno, que yo ya agoté toda la instancia prejudicial, ya no logré ninguna negociación y por lo tanto puedes bajarlo un poquito porque déjame en el punto 7, ahí está. Los pasos previos a demandar significa que yo para... Es que ahí me repetí lo mismo yo. No, pero te lo explico porque para los pasos previos a demandar lo que yo necesito es tener documentación necesaria para preparar esa demanda. Lo que yo te hablaba al principio, por ejemplo, tener un contrato de arriendo, tener testigos que me puedan servir para en caso de yo iniciar el juicio, tener la certeza de que yo ya le mandé la carta certificada que me exige la ley para pedir el inmueble por el no pago de las rentas. Entonces, pasos previos a demandar significa todo eso, porque yo tengo que estar preparada para iniciar la demanda. ¿Ya? Ahora, una vez que ya no se pudo obtener la devolución del inmueble, que fracasaron las negociaciones, pasamos al octavo tips. Sí, Es que entramos derechamente al juicio de arrendamiento. La ley 18.101, en su artículo 8, nos señala cuál es el procedimiento. Y hay algunas cositas que es importante tomar en consideración, que es un procedimiento verbal, que vamos a una audiencia al 5º día hábil, que es una audiencia de contestación, conciliación y prueba. Y otra cosa importante, que las partes muchas veces pueden comparecer y defenderse personalmente cuando la cuantía es inferior a 4 UTM. Entonces, claro, la otra cosa importante, Carlos, es saber cuándo tengo que iniciar el juicio, cuánto tengo que esperar, que pase un mes, que pase 2 meses, ese va a ser criterio de cada arrendador. Pero la idea es tampoco esperar tanto tiempo. Para mí, yo siempre considero que cuando una persona debe 2 meses de arriendo, ya creo que debería ser preocupante. 2 meses de arriendo, salvo que el arrendador tenga alguna consideración con ese arrendatario, hayan cosas internas que se puedan conversar, pero cuando ya pasan más de 2 meses, yo creo que ya deberíamos empezar a preparar el juicio de arrendamiento y de la forma que tú lo explicabas recién. Consuelo, y considerando entonces que es fundamental este juicio principalmente para la restitución de la propiedad y si se quiere también intentar la recuperación de las rentas impagas, ¿cuánto es más o menos el tiempo que puede durar uno de estos procedimientos? Porque siempre el juicio de que la ley lo configura como un procedimiento breve, ¿es tan así en la vida real? ¿Cuánto? Bueno, es un procedimiento sumario y por lo tanto, si se supone que si yo presento la demanda,
y el tribunal acoge mi demanda, yo tengo la posibilidad de notificar al arrendatario y a partir de esa notificación yo tengo 5 días para el comparendo. O sea, imagínate, son 5 días que es sumamente poco. Entonces, yo tengo la posibilidad de, en ese comparendo de 5 días, poder recuperar el inmueble. Pero ¿qué tiene que suceder ahí para que eso pase? Que el arrendatario que no está pagando la renta concurra a ese comparendo. Y hay gente que lo ha hecho y ha ido al comparendo y llegamos a un acuerdo y se soluciona el problema. Pero el problema se suscita cuando la persona no va al comparendo el 5.º día. Entonces ahí podríamos alargar. Y se dice que los juicios de arrendamiento deberían durar como mínimo, si la cosa va rápida, si se hacen a tiempo las notificaciones, que también tenemos un tema con los receptores, se notifican en el tiempo lo más rápido posible, debería demorarse como mínimo 3 meses y un máximo de 8 meses. Es el lapso que podríamos estarnos demorando en un juicio. Digámoslo así, aproximado. ¿Sí? Aproximado, Consuelo, sí. ¿cuáles son los costos desde la experiencia tuya en relación a un juicio de arrendamiento? ¿Es caro? ¿Los valores son muy elevados? Eso depende de cada estudio jurídico. Eso depende de cada estudio jurídico, porque cada estudio, cada abogado tiene sus honorarios, ¿ya? No me gustaría hablar de plata en este momento, pero los costos, primero, los honorarios del abogado es una parte importante que se considera en el juicio de arrendamiento. Lo otro, cada notificación que se tenga que hacer tiene que ser por un funcionario que es el receptor judicial y que por cada notificación que le haga hay que pagar esa diligencia. Y también lo otro que es muy caro es el desalojo, ¿ya? Cuando ya llegamos al cumplimiento de la sentencia, la persona se quedó ahí, nunca más salió. Bueno, tenemos que apoyarnos de la fuerza pública y eso es sumamente caro. Podría pasar los 400, 500 mil pesos. El solo desalojo de la gente. Por eso que nosotros también tratamos muchas veces de evitar el desalojo y en los juicios, en realidad. Y evitar los juicios. Por eso tratamos de llegar a los pasos, pasos previos a demandar, que es una transacción. Oye, Claudio, y desde la experiencia tuya en tu estudio jurídico, ¿hay muchos casos de arrendamiento, no? ¿O no son tantos los que llegan? La verdad es que yo vengo desde otra tierra que es el derecho público y ustedes el derecho privado. No, pero tú eres el gerente. En el estudio de la competencia, o sea, nosotros que somos Serena Abogados, nosotros trabajamos como por especialidades. Yo en lo personal no veo nada de arrendamiento, aprendí muchísimo con Consuelo, no me acordaba de la materia, funcionamos como abogados especializados por área. Nuestro fuerte es fundamentalmente el derecho familiar, sí, tenemos bastantes casos de arrendamiento que lo ven abogados, sí, pero sí. Oye, gracias, Claudio. Oye, lo último señalar, es importante siempre que en todos estos temas hay que asesorarse con expertos. Llámese abogado Serena Abogados, porque ahí hay una civilista dentro del área del estudio jurídico de Claudio Moreno, abogados Coquimbo o Adaro Propiedades, que se preocupa de la administración de los inmuebles. La única forma de evitar que muchas veces hayan personas que arrienden, ¿no es cierto?, y no devuelvan los inmuebles. Y desde ahí vamos a algunas preguntas, que nos ha dicho la gente. Valesca, que nos pregunta, nuestra auditora, dice, si me piden el inmueble que arriendo, ¿cuánto tiempo tengo para entregarlo? ¿Hay un plazo legal o es de un día para otro? No es de un día para otro. Lo primero que yo creo que tenemos que tener en consideración lo que dice el contrato, porque el contrato es una ley para las partes y por lo tanto ahí tenemos que fijarnos en lo que dijimos nosotros, lo que hicieron las partes. Si las partes nada dicen, ya tenemos que acudir a las reglas que establece la ley. Entonces, yo diría que eso es lo más importante, fijarse en lo que dice el contrato. En los contratos generalmente se pide el plazo, son 30 días antes de, y también tenemos que eso lo vamos a ver la próxima semana, tenemos que ver el tipo de contrato, si es plazo fijo, si es un plazo indefinido, o si es un plazo menos de un año. Entonces, también eso va a depender de la manera como podemos pedir el inmueble. Siempre,
Consuelo, disculpa, solamente agregar un detalle. Si estamos hablando de la aplicación de la ley, generalmente allí lo mínimo que se considera son 2 meses, ya sea para los casos de desahucio o de restitución. Por lo tanto, si se llega a judicializar, nunca antes de 2 meses podrían tener que exigirle la restitución de la propiedad. Con un máximo de 6 meses, con un máximo de 6 meses establece la ley. Ahora, también. En los avenimientos, que son los acuerdos que también se llega, y también se pueden extender más los plazos, dependiendo. Y en las propias sentencias también muchas veces el tribunal dice devuélvase la propiedad dentro de un plazo determinado que lo estime. Bueno, entonces ahí va a depender mucho de eso. Así que no es de un día para otro. Lo que sí es de un día para otro son los desalojos. Cuando la persona ya sabe y llega al receptor y ahí ya no hay ninguna posibilidad de defensa, ¿no? Ahora, otra persona nos pregunta si el arrendatario coloca un negocio en la casa que no fue arrendada para ese uso, ¿se puede poner término al contrato? Claro, por supuesto, porque se supone que el contrato, el objeto del contrato ahí dice para casa habitacional. Ahora, si la persona al momento de suscribir el contrato dice, oye, yo quiero poner un negocio, ok, le vamos a poner casa habitacional y negocio, pero hay que establecerlo en el contrato. Y muchas veces se prohíbe, ojo, muchas veces se llega a prohibir, se ponen cláusulas que dicen que en caso de que se utilice la propiedad para fines distintos a los que se pactaron en el contrato, eso será una causal determinación del contrato. Exacto. Mire, después nos preguntan, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, el día 5 pagué la renta y el día 7 dejo la propiedad? ¿Me tienen que devolver ese dinero? No, porque es difícil que alguien pague una renta y al día siguiente deje la propiedad. Porque para eso se establecen plazos. Yo siempre, la generalidad de los contratos, como mínimo 30 días antes del pago de la renta. Por lo tanto, ¿por qué? Porque se supone que la persona que está arrendando tiene una planificación, porque tiene que recibir su dinero mensualmente, entonces yo no puedo pagar la renta e irme de la casa. Tengo que esperar un plazo de 30 días como mínimo para poder dejar la propiedad. Aquí una última pregunta antes de ya ir cerrando el programa. Luis Calderón nos pregunta, en un contrato de trabajo al terminar, se termina con un finiquito, ¿no es cierto? Pero dice, en los contratos de inmueble o de casa, ¿cómo se cierra o da término el contrato? ¿Existe algún nombre de eso? Término. Finiquito de contrato de arriendo. Yo creo que la pregunta tiene que ver más con si es necesario firmar un documento, a lo mejor, Carlos, ¿o no? Que dé cuenta de que se han cumplido todas las obligaciones. Quizás. Así es, yo me imagino que es como, o sea, quiero entregar la casa y que no tenga problemas con posterioridad. Claro, claro. En general, fíjense que, aunque la ley no lo explicita, siempre es posible firmar un finiquito respecto del término de la ejecución de las obligaciones de cualquier contrato, ¿ya? Incluso nosotros los abogados muchas veces presentamos escritos en el fondo que cumplen esa función cuando ya terminamos de prestar nuestro servicio en alguna defensa, etcétera. Por lo tanto, aunque en el arrendamiento no se explicita en la ley, nada impide que las partes puedan efectivamente acordar la suscripción de un finiquito, y sería bastante bueno en la medida de que amarre a lo mejor la situación para evitar posibles conflictos a futuro, si quedaron o no obligaciones pendientes, etcétera, etcétera. Última pregunta, Marcela Herrera nos dice, ¿qué sucede con la deuda que puede dejar el arrendatario? ¿La puedo recuperar con el juicio? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, nosotros como abogados responsables tenemos que adquirir ciertos compromisos con nuestros clientes, y generalmente el compromiso serio que adquirimos es la restitución. Nosotros nos comprometemos a restituir el inmueble, porque eso es un proceso que está judicializado. El problema del cobro de las rentas impagas ya se complica, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando la persona arrienda una propiedad, el arrendatario se cambia de lugar. ¿Dónde vamos a notificar ese cobro? ¿Dónde se van? Okay. Hay que tener una bolita mágica así para encontrarlos y que tenga bienes y por lo menos se quiera pagar. Eso es lo principal para poder embargar. Oye, muy interesante el tema. Muchas gracias, Consuelo. Con eso terminamos las preguntas y también los 10 tips jurídicos ya respecto de el arrendamiento de bienes inmuebles. Oye, ya vamos terminando el programa, son las 9:21:59 de la noche. La verdad es que se nos pasó el tiempo volando. Damos las gracias a todos los que estuvieron conectados. Claudio, palabra al cierre
¿qué nos puede decir? Muy brevemente, solamente a todos los que nos están escuchando, vayan a votar, por quien quieran, pero vayan a votar. Todo lo que se ha hecho durante 2 años y todo este cambio que estamos sufriendo no va a servir de nada si no se traduce en un voto. Todas las pancartas van a quedar en nada si no se traduce en un voto. Como una cosa. Y como una segunda cosa es agradecer, por supuesto, la invitación a ustedes, que a pesar de que, insisto, somos estudios jurídicos, pero como lo dice el programa, somos todos abogados, ¿cierto? Y que bueno, producto esta buena relación entre estudios jurídicos y una alianza saludable, ¿cierto?, entre nosotros y solidaria. Así que muchísimas gracias y para mí es un honor poderlos haber apoyado en este proyecto tan interesante. Así que además, felicitaciones. Sí, no, va a quedar comprometido para otro capítulo desde ya, pues cuando vamos a hablar, cuando ya comience a sesionar ¿no es cierto?, los constituyentes, para que le pueda explicar más a fondo cuando aparezca el reglamento y todo aquello. Así que ya desde ya te dejamos comprometido en este capítulo número 2. Consuelito, palabra al cierre. Sí, nada, agradecer a Claudio su presencia, sus conocimientos y al finalizar quisiera yo hablar como mamá. La verdad es que quiero hablar como mamá. Yo tengo un hijo de 30 años, Hassan, que está a mi espalda. Él se presenta como concejal de La Serena, una persona muy preocupada, está dedicada a la política desde los 15 años, porque a mí me pareció raro que un cabro chico se fuera a inscribir a un partido político. Y bueno, él con mucha vocación de servicio público, y desde los 15 años que está en esto, y me parece que es una persona muy seria, muy comprometida, y estoy muy orgullosa, la verdad. Uno educa a sus hijos y le enseña valores, y creo que esos valores los ha plasmado en todo lo que ha hecho, ya sea como estudiante, porque fue presidente de su curso, después fue presidente del centro alumno, después fue presidente de la Juventud Socialista, ahora es presidente comunal del Partido Socialista y también de la Comunidad Palestina. Entonces él siempre preocupado de ayudar y de entregar a la sociedad. Entonces yo los invito a que reposemos este voto y que pensemos que la política se tiene que renovar. Yo sé que está muy desprestigiada, yo lo entiendo, pero vivimos en una sociedad, los partidos políticos tienen que generarnos candidatos, y creo que más que criticar, yo creo que hay que buscar a la persona ideal. Entonces los invito a que no se olviden, Hassan Adaro, el sábado domingo. Muchas gracias, Consuelo. Jorge, palabra al cierre. Sí, bueno, Carlos, simplemente agradecer primeramente la presencia de Claudio Moreno, excelente ahí su participación, muy enriquecedora, y bueno, principalmente también agradecer la sintonía de todos los amigos y amigas que están en sus casas viéndonos a través de las pantallas de Infórmate Serena. Y recordarles que todos los jueves la cita es a las 21 horas, justamente aquí en este espacio denominado Todos Somos Abogados. Así es que por mi parte me despido, que tengan una excelente noche. Carlitos, tu palabra. Sí. Palabra al cierre. Despedir a Claudio, muchas gracias. La verdad que valioso aporte desde la mirada constitucionalista, y la verdad que muy contento, y desde ya te comprometemos para una próxima vez. Consuelo, muy buenas noches. Jorge, muy buenas noches. A todos los que nos vieron el día de hoy, muy buenas noches, y nos vemos el próximo jueves a las 21 horas con otro tema muy interesante. Y solo para lo último, cuando José ya ahí nos está poniendo la música de fondo para ir cerrando, solo quiero decir que yo también conozco a Hassan Adaro, y la verdad que es un candidato que yo creo que va a hacer las cosas muy bien. Vean su video, vean su Instagram, y ahí lo podrán conocer mejor. ¿Ya? Solo eso, y yo le deseo que le vaya muy bien el día domingo, sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo en las votaciones. Vayan a votar. Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Todos los años, la Municipalidad de La Serena gasta millones de pesos en viajes de los concejales. Hoy, la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 nos exige que todos los años la Municipalidad de La Serena gasta millones de pesos en viajes de los concejales. Hoy,
La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 nos exige que esos escasos recursos públicos vayan destinados a cubrir las verdaderas necesidades de los vecinos: fomento, educación, salud, seguridad pública, entre otros. Es por eso que hoy he firmado un compromiso notarial, donde me comprometo a no viajar con recursos municipales en mis 4 años de gestión como concejal, y de esta forma destinar estos recursos a las verdaderas necesidades de nuestros vecinos. Ese es mi compromiso.